Julio Acuña Montañez, reconocido especialista en evaluación formativa de acompañamiento docente, que tendrá a su cargo un importante tema para fortalecer precisamente nuestra práctica pedagógica y garantizar una evaluación auténtica, justa, significativa para nuestros estudiantes. Vamos a conocer, y seguro que ustedes también ya vienen siguiendo a nuestro expositor en las redes sociales, en cada una de sus presentaciones, al magíster Julio Acuña Montañez. Formación profesional de licenciado en Educación, con mención en Ciencias Sociales de la Universidad César Vallejo de Lima Norte. Título profesional de licenciado en Historia de la Universidad San Agustín de Arequipa. Grado de Magíster en Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo. Estudió maestría en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con mención en Investigación y Docencia Educativa. Así también tiene una amplia experiencia laboral en gestión de proyectos y acompañamiento y capacitación. El año 2025 trabajó como docente del Colegio de Alto Rendimiento de ICA. Del 2021 al 2025, director ejecutivo de Somos a Educar, una asociación educativa de investigación y promoción del desarrollo, como especialista en formación docente y elaboración de material educativo capacitador a nivel nacional, con las diferentes regiones y UGELes de nuestro querido Perú. Del 2017 al 2021 en el Ministerio de Educación, en DIFOS, especialista en estrategias de formación docente, responsable de formación pedagógica, especialista pedagógico en programas de formación docente. De 2015 al 2017 en el Ministerio de Educación, en la DGC, como formador de formadores en el Diplomado de Gestión Escolar para Directores. Coautor del cuaderno Reforzamiento, sesiones, cuadernillos de práctica y evaluación para los estudiantes de GEC. Del 2015 al 2016, en el Ministerio de Educación, en la UGEL 3 Lima Cercado, como especialista pedagógico de ciencias sociales. Acompañamiento pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Asesorías a las instituciones educativas en proyectos de innovación. Del 2007 al 2014, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Ministerio de Educación, docente del curso de investigación, acción, coordinador académico, capacitador, acompañante pedagógico. Del 2002 al 2006, consultor educativo en la ONG El Taller, capacitador, repetimos entonces, una amplia trayectoria y el día de hoy nos congratula con su presencia al maestro Julio Acuña Montañez, a quien vamos a recibir y seguro en el transcurso de esta transmisión iremos conociendo cada uno de los aspectos importantes que queremos fortalecer como docentes y en este interactuar a través de los mensajes del chat en vivo del Facebook del UGEL 04, iremos seguro a través del maestro Julio Acuña respondiendo algunas de sus consultas que lo irán haciendo en esta transmisión. Dicho todo esto, estimado maestro Julio, bienvenido. Muchas gracias una vez más a la UGEL 04. Así como el año 2024 contamos con su valiosa presencia y seguro saldremos muy fortalecidos, ya que hay una amplia expectativa de toda la comunidad educativa, docentes, directores, comunidad, padres de familia, seguro, no solamente de nuestro UGEL, sino a nivel nacional de nuestra querida patria, querido Perú. Adelante, maestro Julio. Muchísimas gracias, maestro Waldir. Un cordial saludo a todos los maestros, maestras, colegas especialistas del UGEL 04. Un saludo cordial, también un abrazo a la distancia a los maestros y maestras de todo el país. Bueno, es un gusto estar esta noche aquí en este espacio virtual de formación del segundo Seminario Pedagógico Nacional referido a planificación estratégica, gestión pedagógica innovadora basada en competencias. Hoy día vamos a tocar un tema que siempre es interesante, que también de alguna manera es conflictuante. Permanentemente yo paro de alguna manera debatiendo, si se quiere decir ahí, discutiendo algunos aspectos respecto a los criterios de evaluación, a los instrumentos de evaluación, porque todavía hay ciertas dudas. Parece no se ha logrado aquilatar o no se ha logrado construir un mensaje claro respecto a todo el proceso de evaluación y fundamentalmente la evaluación basada en competencias. Entonces, hoy día vamos a hablar de la elaboración de criterios de evaluación, que seguro nos va a llevar a algunos procesos para consolidar lo que ya sabemos. También seguro va a generar dudas, porque eso es bueno que
la duda pedagógica siempre esté presente y vayamos nosotros deconstruyendo lo que estamos haciendo. Y he preparado esta presentación en tres momentos. Un primero, que es un marco de análisis de dónde estamos partiendo para la elaboración de los criterios de evaluación. Un segundo momento, que ya sería mostrar la práctica concreta de la elaboración de criterios de evaluación. Y luego vamos a pasar a el análisis de evidencias y algunas conclusiones descriptivas para poder articular toda la propuesta, ¿ya? Así es que, igual que nuestro colega, les invito a utilizar el chat para que puedan ir transmitiendo sus consultas, sus preguntas y seguro también vamos a ir respondiendo a cada una de ellas, ¿no? Pasemos ya a la presentación de hoy. Voy a partir de una premisa básica. El análisis de la elaboración de los criterios de evaluación responde fundamentalmente a tres aspectos básicos que son parte del currículo y que están en diversos aspectos del currículo que nosotros ya lo manejamos, pero vamos a recordarlos un poquito. Lo primero se refiere a la competencia, lo segundo al propio estándar de aprendizaje y lo tercero a la situación significativa. Desde esos tres elementos vamos a partir a la elaboración de los criterios de evaluación. En muchos casos yo he visto que se pasa del estándar de aprendizaje, la elaboración de los criterios de evaluación. Creo que no habría problema si yo paso directamente del estándar al criterio de evaluación, pero no lo estoy situando en el contexto de la planificación misma. Y yo prefiero situar los criterios de evaluación en el contexto de la misma planificación, ya sea que yo esté elaborando una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje. La situación problemática o la situación significativa me permite a mí articular el criterio de evaluación con lo que yo pretendo desarrollar en esa unidad didáctica con el estándar de aprendizaje. Así es que ahí va a ir mi lógica de presentación para la elaboración y formulación de los criterios de evaluación. Respecto al desarrollo de competencias, hay que partir de la premisa clave de que es una construcción constante. Nosotros no desarrollamos competencia en un día, no son procesos que simplemente se concluyen, se terminan en un solo día, sino más bien son procesos que tenemos que ir construyendo constantemente una y otra vez. Las competencias se desarrollan también en una integración, en una articulación vinculadas unas con otras, no son ajenas, no son islas separadas, sino se articulan. Esto no implica que el movilizar competencias de manera articuladas y vinculadas signifique que estoy desarrollándolas en toda su amplitud. Ahí hay que, creo, seguir analizando que podemos desarrollar competencias vinculándolas con otras, pero seguro algunas de ellas vamos a desarrollarlas de manera integral y de manera completa. Es una construcción simultánea porque nosotros vamos desarrollando un conjunto de contenidos, de habilidades, de capacidades, pero a la vez estos elementos se van integrando y nos van permitiendo el desarrollo de la competencia. Es un desarrollo deliberado porque somos los maestros, las maestras quienes deliberadamente proponemos y planteamos un conjunto de experiencias de aprendizaje, una secuencia de sesiones, una secuencia de actividades que nos permite desarrollar la competencia. La competencia no se va a desarrollar de una manera libre, autónoma, sin ningún tipo de mediación. Ahora, alguien me puede decir, profesor Julio, pero ¿cómo va a decir usted que no se puede desarrollar sin ningún tipo de mediación? Es decir, un sujeto que no va a la escuela no desarrolla competencias. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el desarrollo de las competencias implica que nosotros tenemos que plantear cómo vamos articulando ese proceso de desarrollo. Es cierto que un estudiante, un joven, un niño que no va a la escuela puede desarrollar competencias, por supuesto que sí, es cierto que va a desarrollar competencias, pero ese desarrollo de competencias va a ser más lento, menos estructurado, menos articulado, menos vinculado, ¿no? Pero sí es posible que en un entorno ajeno a la escuela también podamos desarrollar competencias. En la escuela, en cambio, nosotros desarrollamos las competencias de una manera consciente, planificada, sostenida, que nos permite vincularlo con las experiencias que va viviendo el estudiante y con las estrategias y la metodología que va a utilizar el maestro y la maestra. Propiciamos entonces todo un conjunto de situaciones
los maestros y maestras para que los estudiantes desarrollen competencias a lo largo de la vida, dentro de la escuela y también fuera de la escuela. Creo que la importancia de la competencia es la trascendencia del aula. Muchos maestros, me atrevería a decir miles de maestros, no creen en el enfoque por competencias. Asumen y creen que el pasado, el transmitir contenidos, fue mucho más exitoso que el desarrollo de las competencias y que el propio enfoque por competencias. Y eso no lo digo simplemente por un comentario, no. Miles de comentarios de maestros y maestras en las redes me llevan a esa premisa, ¿no? No hemos logrado desde todos los ámbitos, desde las UGELs, desde las escuelas, los equipos directivos, los especialistas, el Minedu, no hemos logrado transmitir a los maestros y maestras del Perú entero qué implica el desarrollo de competencias. Y lo otro es que hay un romanticismo sobre el pasado. Muchos maestros y maestras miran el pasado de una manera romántica, ¿sí? Y creen que el pasado implicaba un gran aprendizaje y desarrollo que hoy ha permitido el surgimiento de muchos grandes profesionales, y eso es cierto, ¿no? Porque muchas veces a mí mismo me dice, profesor Julio, o sea, usted reniega de cómo fue formado usted, porque usted ha sido formado en una concepción conductista a través de contenidos, a través de un conjunto de elementos que tiene que ver con temas, con conocimientos que le han ido transmitiendo. Y no es que yo reniegue de la escuela de la cual fui parte, para nada. Es que comprendo que la escuela de la cual fui parte respondía a un contexto, respondía a un momento, respondía a un enfoque y a una mirada de la sociedad en la cual estaba. Hoy, en cambio, tenemos que responder a una escuela, a un momento, a una sociedad y a una cultura que se transforma, que se innova permanente y constantemente, y a una sociedad que es incierta de lo que viene. Y entonces no podemos seguir romantizando el pasado, sino que tenemos que comprender el enfoque por competencias y el desarrollo de las competencias como un proceso complejo, que nosotros de manera consciente y de manera sostenida tenemos que integrarlo a la escuela, pero para eso nosotros tenemos que comprenderlo. Y creo que ahí todavía está el gran reto de la escuela. El gran reto de la escuela está que los maestros y las maestras tenemos que asumir el compromiso mínimo de intentar comprender el enfoque por competencias, sin falsas dicotomías, porque hay una falsa dicotomía que ha construido una barrera que muchos maestros se imaginan, se piensan que el desarrollo de la competencia significa el abandono de los contenidos. Y no significa el abandono de los contenidos, bien significa ir a la profundidad del contenido, pero no a través de una transmisión de temas y contenidos o un dictado, sino más bien a través de la construcción participativa y consciente del estudiante de lo que está aprendiendo y de cómo está aprendiendo. La competencia, entonces, como lo dice el currículo, es una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Y otro elemento clave que nos dice el currículo y que tenemos que tenerlo en cuenta para ir a la formulación de criterios de evaluación es que ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Usar, dice, las capacidades combinadamente ante situaciones nuevas. Y entonces, yo tengo que ser consciente, tengo que demostrar, ¿no? El desarrollo de las capacidades cuando los utilizo de una manera combinada, de una manera articulada. No puedo pensar el desarrollo de las capacidades por separado me da como resultado la competencia. Es un elemento clave. Y ahora, si yo lo llevo a la literalidad, cuando dice ser competente es usar las capacidades combinadamente, entonces también puedo crear otra dicotomía ahí y otra falsa premisa. Al leerlo literalmente y decir ser competente es usar las capacidades combinadamente ante situaciones nuevas, veamos otra premisa falsa.
cuando leemos mal y cuando comprendemos mal el currículo. Entonces, muchos colegas le dicen a los maestros y maestras que todos los días, que todas las sesiones, desde la primera hasta la última sesión de la unidad, tienen que movilizar todas las capacidades. Todas las capacidades se movilizan en todas las sesiones, desde la primera sesión de la unidad hasta la última sesión de la unidad, desde la primera actividad del proyecto hasta la última actividad del proyecto. Y creo que esa no es una lectura correcta, no es una lectura adecuada, porque yo no puedo comprender que las sesiones de aprendizaje de una unidad todas están en el mismo nivel de complejidad. Eso no es posible. Yo tengo que construir un andamiaje, tengo que construir una complejidad. Entonces yo puedo tener sesiones iniciales de mi unidad donde solo movilizo una capacidad y no estoy yendo en contra del currículo por eso. Estoy construyendo condiciones para que el estudiante desarrolle la competencia y llegue a un proceso cada vez más complejo. Lo que yo tengo que garantizar es que en algún momento de mi unidad o en algunos momentos de mi unidad o de mi proyecto, tengo que garantizar que todas las capacidades van a ser utilizadas combinadamente por mis estudiantes. Esa lectura es la que yo parto, sobre esa premisa parto yo. Y por eso es que a veces discernimos o tenemos unas diferencias con colegas que también están dentro de los procesos formativos de los maestros y maestras. Porque yo no puedo concebir que la primera sesión de mi unidad movilice y el estudiante pueda utilizar combinadamente todas las capacidades. Si estoy pasando a otro nivel de complejidad, tengo que construir ese andamiaje para ir pues partiendo a otros elementos. ¿Y por qué estoy señalando esto si mi tema es criterios de evaluación? Porque entonces tengo que ser consciente que los criterios de evaluación también van a ayudarme a hacer ese tránsito. Los criterios de evaluación articulados a las capacidades de la competencia me tienen que ayudar entonces a construir un tránsito en las sesiones de aprendizaje de tal manera que voy construyendo complejidad hasta llegar a algún momento en donde todos los criterios de evaluación que están en relación a las capacidades, el estudiante va a poder mostrar una actuación compleja que me mira cómo se está desarrollando las competencias. Otro aspecto clave del currículo tiene que ver con el estándar de aprendizaje. Y entonces los estándares de aprendizaje, nos dice el currículo, son descripciones del desarrollo de la competencia, son descripciones holísticas, integradoras. Nos están mostrando los niveles de creciente complejidad de la competencia y están articuladas a las capacidades. Los estándares de aprendizaje se articulan con las capacidades de la competencia. Los estándares se articulan con las capacidades de la competencia. Este es otro elemento clave, fundamental, para pasar a la elaboración de los criterios de evaluación. Todos los estándares de cualquier competencia están vinculados a las capacidades de esa competencia. Por ende, el estándar tiene que ser mi referente principal para formular criterios de evaluación. Yo no tengo otro referente, no lo tengo. El estándar es mi referente principal para formular criterios de evaluación. El estándar entonces está articulado a las capacidades de la competencia. Y el estándar mismo entonces me muestra actuaciones que van en creciente complejidad respecto al desarrollo de la competencia. El estándar me está mostrando actuaciones que me dicen el nivel que se puede alcanzar del estudiante al final del ciclo. Y este es otro elemento que nos lleva también a un análisis forzado. ¿Por qué? Nos dice el currículo que el estándar de aprendizaje o los estándares de aprendizaje definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al final del ciclo. Y entonces, ¿qué lectura le hemos dado a muchos maestros? Miles de maestros, ¿qué lectura le han dado? De hecho, entonces, profesor Julio, el estándar es para el final del ciclo. Esa lectura le quieren dar. Y entonces han buscado una lectura así intermedia, media híbrida, y me dicen,
No, profesor, yo utilizo el estándar para el final del ciclo y los desempeños para los grados antes de que finalice el ciclo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en secundaria y voy a utilizar el estándar de ciclo 7, solo lo utilizo con quinto de secundaria. No puedo, dice, no puedo utilizarlo con cuarto ni con tercero, porque el estándar es para el final del ciclo. Esa es la lectura. Y hay una lectura errónea. ¿Por qué? Porque nos está hablando el currículo que esperamos que pueda alcanzar el estudiante, ¿no? Todos los estudiantes al final del ciclo. Pero no es que nosotros no podamos utilizar el estándar en los grados que conforman ese ciclo. Es decir, el estándar del ciclo 7 yo lo puedo utilizar con estudiantes de tercer grado de secundaria, con estudiantes de cuarto grado de secundaria y con estudiantes de quinto grado de secundaria. Y los voy a utilizar justamente porque yo tengo que garantizar que todos mis estudiantes, cuando lleguen a quinto año de secundaria, puedan alcanzar ese nivel que esperamos del estudiante frente a la complejidad de la competencia. Y eso es lo que tenemos que ir revirtiendo. O sea, hay un conjunto de mitos, de construcciones que se ha dado a nivel del magisterio que no nos está permitiendo avanzar. Y creo, sí, que también tenemos que asumir corresponsabilidad desde todos los ámbitos, desde la escuela, los equipos directivos, los acompañantes, los coordinadores, los colegas especialistas de la SUGEL, de la DRE, los colegas especialistas del MINEU, tenemos que asumir corresponsabilidad. No estamos recogiendo lo que los maestros se preguntan de manera permanente para poder responder y desmitificar muchas cosas. Estamos dejando que las cosas pasen sin precisar elementos. Y ahí hay cosas que ya tenemos que comenzar a asumir responsablemente, ¿no? El estándar, entonces, es el referente para la evaluación de los aprendizajes. Si es el referente para la evaluación de los aprendizajes, quiere decir que es el referente principal para formular mis criterios de evaluación. Es el referente a la vez para la programación de actividades que permitan desarrollar competencias. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el mismo currículo nos dice la planificación y la evaluación son dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. Y entonces yo planifico mi programación curricular desde el estándar de aprendizaje a través de las capacidades y los criterios de evaluación que he ido formulando. Y a la vez yo planifico también mi evaluación desde el estándar de aprendizaje a través de los criterios de evaluación que he formulado en relación con las capacidades de la competencia. Entonces, el referente central de todos estos procesos que estamos dialogando es el estándar de aprendizaje. Con ellos yo puedo planificar y con ellos también puedo yo preparar, establecer los procesos de evaluación y los mismos instrumentos de evaluación. Para eso los criterios de evaluación cumplen un rol muy importante. El estándar de aprendizaje, entonces, proporciona información valiosa para retroalimentar. Sí, pero profesor Julio, ¿cómo puedo yo retroalimentar desde el estándar? Si el estándar es holístico, es integral, es complejo y abarca un conjunto de elementos que no voy a trabajar en una unidad. Es que para eso te ha servido como referente para los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación me van a servir a mí como un elemento clave para proporcionar retroalimentación. Retroalimentación inmediata y retroalimentación inmediata al trabajo de los estudiantes. El estándar de aprendizaje entonces nos permite adecuar la enseñanza a los requerimientos y a la necesidad de aprendizaje que voy identificando en mis estudiantes. Yo identifico qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan mis estudiantes y voy a utilizar el estándar como referente para formularme los criterios de evaluación. No implica estandarizar ni uniformar procesos pedagógicos. Y ese es otro elemento que tenemos que destrabar. En el año 2016, cuando estábamos en pleno inicio de los procesos de implementación del currículo a finales del año y estábamos terminando algunos procesos que tenían que ver con las rutas de aprendizaje,
centramos mucho la idea de procesos pedagógicos. Sí, las sesiones de aprendizaje de los procesos pedagógicos. Pero el estándar dice, no implica estandarizar ni uniformizar procesos pedagógicos. Por lo tanto, no podríamos seguir pensando que existen procesos pedagógicos estándares y uniformes para todas las sesiones y para todas las experiencias de aprendizaje que vamos desplegando. Tenemos bien que comenzar a pensar en procesos que responden a la competencia y que se articulan en esa búsqueda de combinar, de utilizar de manera combinada todas las capacidades de la competencia. Y esa búsqueda de utilizar de manera combinada todas las capacidades de la competencia me deben llevar justamente a esos procesos pedagógicos que van cambiando y que van modificándose según las propias necesidades que yo voy teniendo. Implica, en cambio, movilizar distintas herramientas pedagógicas para cada grupo de estudiantes de manera específica. Y entonces yo no puedo, insisto, empezar en pensar en procesos de planificación homogéneos, estandarizados, uniformes y todos los días los mismos. Todos los días los mismos procesos. Cambia la sesión, cambia la complejidad de la sesión, pero los procesos siguen siendo los mismos. Y entonces ahí hay elementos que tenemos que desmitificar y tenemos que comenzar a romper y desestructurar. Por suerte, miles de maestros en el país ya lo están haciendo, pero hay que seguir avanzando en ello, ¿no? Un tercer elemento, les decía yo, el primero tiene que ver con la competencia, segundo con los estándares de aprendizaje y el tercero con las situaciones significativas. Nos dice el currículo que las situaciones significativas responden a los intereses de los estudiantes y tiene que retar las competencias de los estudiantes y ofrecerle diversas oportunidades para aprender. Entonces, una situación significativa constituye un desafío para el estudiante. Lo reto, le ofrezco posibilidades de aprender, articulando lo que está dentro del contexto, lo que está sucediendo en el contexto, con lo que vamos a desarrollar en el desarrollo de las competencias que pretendemos nosotros trabajar con nuestros estudiantes. Las situaciones significativas van a convertirse en el hilo conductor, en el hilo articulador para que nuestros estudiantes transiten de un nivel de desarrollo a otro nivel de desarrollo de mayor complejidad en torno justamente a la competencia. Ese hilo conductor, ese hilo articulador de la situación significativa debe expresarse en los criterios de evaluación. Y creo que ahí todavía tenemos una distinción, una diferencia con algunos colegas especialistas, con algunos colegas también dedicados a la formación docente. ¿El estándar es el referente principal? Sí. Desde el estándar yo formulo los criterios de evaluación, sí. El estándar me muestra las actuaciones que está solicitando, requiriendo los estudiantes para el desarrollo de la competencia, sí. Pero yo necesito que los criterios de evaluación se sitúen en un contexto de planificación. Y ese contexto de planificación es la situación significativa. Por ende, yo requiero de la situación significativa para formular los criterios de evaluación. No me basta el estándar. El estándar me puede permitir formular mis criterios de evaluación genéricas, ¿sí? Que pueden calzar en cualquier situación, sí, pero no está situado en lo que yo quiero desarrollar en ese momento con mis estudiantes y por ende no me va a aportar mucho en la búsqueda de la retroalimentación formativa, en la búsqueda de señalar, de construir, de elaborar instrumentos de evaluación pertinentes y adecuados para esa unidad didáctica. Por eso es que creo que la situación significativa juega acá un rol muy, muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, las situaciones significativas a lo largo del año se van a dar de manera reiterada, constante y articuladora. Son elementos articuladores, son hilos comunes. Me logran establecer esa relación entre todas las sesiones de aprendizaje que son parte constitutiva de esa unidad didáctica, o entre todas las actividades que son parte constitutiva de esa unidad didáctica convertida en proyecto de aprendizaje. Entonces, una situación significativa
La voy a trabajar en diferentes momentos, constantemente. Por supuesto que irá cambiando y va cambiando el contexto del cual está partiendo. Es significativa, eso sí, cuando los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Y esa es una función nuestra, es una labor nuestra. Tenemos que lograr que el estudiante le dé significatividad a nuestra situación significativa. Para eso tenemos que preocuparnos cada vez más en elaborarlos de tal manera que llame la atención al estudiante, que lo conecte al estudiante, que vincule con sus saberes previos, que vincule con lo que va apreciando y comprendiendo el mundo. Y entonces, pues, las situaciones significativas va a permitir que el estudiante utilice de manera combinada, movilice, seleccione todas sus capacidades y todos sus recursos para responder, para enfrentar las situaciones significativas que le estamos proponiendo y por ende va a propiciar el desarrollo de la competencia. Y aquí viene otro elemento que tenemos que dialogar. Y aprovecho este escenario, que es un escenario que hasta donde he visto es un escenario nacional. Tenemos que discutir sobre las situaciones significativas, desmitificando también algunas que construimos en Aprende en Casa. Creo que un problema de las situaciones significativas que construimos en Aprendo en Casa es que sentó la idea, ancló la idea de que las situaciones significativas son solo locales y comunitarias. Y ahí creo que es un gran error. No puedo seguir pensando, post pandemia, después de la pandemia, ya casi 3 años después de la pandemia, que todas mis situaciones significativas son comunitarias, son locales. Yo no puedo seguir pensando que mi situación significativa para tercer año de secundaria, mi primera situación, si digamos estoy por ahí en Comas, va a estar hablando del entorno comercial de Comas. Y luego va a hablar de los problemas ambientales en Comas. Y después va a hablar de las situaciones históricas en Comas. Y así va a seguir dentro de lo comunitario, dentro de lo local, los hinchirroca o los espacios comunitarios donde vive el estudiante. Creo que hay que construir la idea clara, precisa, de que la situación significativa, es cierto, responde a una situación de contexto, pero hay que ampliar nuestra mirada del contexto. El contexto no solo es lo inmediato, el contexto no solo es lo que está al frente nuestro, el contexto no solo es lo que nos rodea. Por supuesto, para un niño, para una niña inicial, el contexto es lo inmediato. Y la planificación situada no significa situada territorialmente en el contexto inmediato del estudiante, no. ¿Por qué partimos de esa premisa que es falsa? La planificación situada implica partir del contexto que rodea al estudiante en toda la macro relación de realidad que tiene. Yo no puedo seguir pensando que un estudiante quinto año de secundaria, su contexto solo sea local y comunitario. Yo tengo que pensar que un estudiante de quinto año de secundaria, su contexto es local, comunitario, provincial, distrital, regional, nacional, mundial. Por lo tanto, yo puedo también construir situaciones significativas de un entorno mundial. Y eso no estaría mal. Pero entonces tenemos que cambiar y desestructurar la mirada de nuestros colegas especialistas. ¿Por qué? Porque muchas de sus fichas de acompañamiento en el aula, cuando acompañan a los maestros y a las maestras en el aula y acompañan a los maestros y a las maestras en su planificación y revisan sus planificaciones, dice si el maestro toma una situación del contexto de la realidad inmediata del estudiante, y ese es un error, porque no siempre puedo estar tomando una situación del contexto y la realidad inmediata del estudiante para plantear mi situación significativa. Yo puedo tomar una situación inmediata de la realidad del estudiante, por supuesto, porque la realidad del estudiante es el 2025 y en la realidad del estudiante hay un problema en Ucrania, hay un problema en Gaza y puedo tocar esos temas sin ninguna dificultad. O puedo hablar de los nuevos elementos que está surgiendo en la biotecnología, en la inteligencia artificial a nivel mundial y cómo se va desarrollando estas propuestas tecnológicas innovadoras en las grandes ferias mundiales que se están dando hoy respecto a la inteligencia artificial.
O puedo tocar el tema de la bioética, que está siendo discutida en otros países del mundo. Y entonces tengo que mirar las situaciones significativas desde esas perspectivas. Entonces las situaciones significativas son reales o simuladas, factibles de ser resueltas por los estudiantes, pero desde diversos contextos y desde una multiplicidad de la visión de lo que es un contexto, lo que es una realidad. Y también cambiar la idea de lo que es el aprendizaje situado. Me sitúo, sí, pero no en lo territorial, sino me sitúo en lo que implica el saber y el conocimiento para el estudiante. Seguro que para niños y niñas de primaria, de inicial, y los primeros grados de primaria, la planificación situada corresponderá a lo más inmediato y tal vez hasta lo regional. Pero cuando voy avanzando la primaria, nuestros niños tienen nociones, por supuesto, del país, tienen nociones del mundo, y puedo escalar a esos niveles. Y en la secundaria con mayor razón. Creo que nos ha llevado a una idea de, a esa idea de la situación significativa, localista y comunitaria, lo que también dice el currículo en su capítulo 6, donde dice que las situaciones significativas son situaciones a las cuales los estudiantes se enfrentan en la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana, la familia, la escuela, la comunidad, la localidad donde vive. Y no, no creo que debemos partir de esos elementos. Creo que tenemos que mirar que la vida cotidiana también tiene que ver con la información que recibe del mundo entero. Y el otro elemento es que estamos haciendo situaciones significativas etéreas, abstractas, situadas en la nada. Por supuesto que son significativas, reales, simuladas de algo que está pasando, pero tenemos un enorme temor, un enorme miedo de vincularlo a aspectos complejos del área. Tenemos un enorme miedo de vincular las situaciones significativas a conceptos, teorías, enfoques complejos del área. ¿Y dónde dice y de dónde se parte la idea de que una situación significativa no puede ser teórica, conceptual? Si yo puedo llevarlo a temas complejos, discutibles del área, y desde ahí lanzar la indagación y la investigación con los estudiantes. Si yo necesito trabajar compuestos en ciencia y tecnología, y esos compuestos se dan en la cocina o se dan no sé, en los procesos de la agricultura, cuando estoy produciendo compost, pues necesito las teorías, los enfoques, necesito conceptos teóricos de la ciencia y de lo que está sucediendo. Y entonces yo agrego otros elementos más al debate y a la discusión, pero sea parte de este proceso que estamos haciendo junto con la OGEL 4. Tenemos que pensar situaciones significativas, es cierto, locales, regionales, nacionales, mundiales, ampliando el espectro de la situación significativa, pero también vinculado a aspectos complejos del área y a conceptos, teorías, enfoques complejos del área. La profundidad del contenido debe ser insertada en la situación significativa para que así entonces los criterios de evaluación respondan a esa profundidad de contenido que yo quiero tratar. Y entonces hay que ver cómo comenzamos a construir una diversidad de situaciones significativas que respondan a todas esas situaciones que nosotros queremos construir. Tres elementos he construido entonces con ustedes primero: competencia, el estándar de aprendizaje y la situación significativa. ¿Por qué? Porque el estándar de aprendizaje vinculado, relacionado a las capacidades de la competencia, el estándar de aprendizaje vinculado, relacionado a las capacidades de la competencia, me deben permitir a mí identificar las actuaciones que me presenta el propio estándar. Y esas actuaciones que yo identifico del estándar de aprendizaje relacionados y vinculados con las situaciones significativas, me deben a permitir a mí formular y elaborar los criterios de evaluación. Desde esa lógica estoy construyendo y aquí en esta imagen la intento trasladar a todos ustedes. Esa es la idea de la cual tenemos que comenzar a partir cada vez más y más.
¿Cuál es la propuesta? Aquí tengo el estándar de aprendizaje. Ciclo 6. Competencia construye su identidad. La competencia construye su identidad. Tiene cuatro capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Muy bien, cuatro capacidades. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Yo tengo que analizar el estándar desde estas cuatro capacidades que me presenta la competencia construye. Ojo, estoy haciendo simplemente un ejercicio, nada más. Seguro cada uno de ustedes con la competencia o las competencias que son asociadas a sus áreas harán el mismo ejercicio. Entonces yo tengo el estándar, las analizo desde las capacidades de la competencia, en este caso la competencia construye, y lo que yo tengo que obtener es descriptores del estándar, se refieren, se relacionan a cada una de las capacidades. Y acá está, subdividido el estándar en cuatro. El primero se valora a sí mismo, dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales, culturales y sociales y de sus logros, valorando el aporte de las familias en su formación personal, que se envuelve con agrado y confianza en diversos grupos. Muy bien, identificado entonces el estándar y su relación con la capacidad se valora a sí mismo. Luego voy a una segunda capacidad, autorregula sus emociones. Y en el estándar dice, selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para regular sus emociones y comportamientos. Y comprende las razones de los comportamientos propios y de los otros. Ya me está dando ciertos elementos de complejidad. Luego tengo una tercera capacidad que dice reflexiona y argumenta éticamente. Y el estándar me dice, argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, considerando las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas. Analiza las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos en los que estén presentes criterios éticos. Muy bien, entonces yo tengo aquí la relación estándar con las capacidades. Lo mismo pasa si estoy viendo la capacidad de vivir su sexualidad de manera integral y responsable. El estándar dice, se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud sexual y reproductiva. Entonces el estándar está vinculado, está relacionado con las capacidades de la competencia. Todos los estándares de aprendizaje están en relación con las capacidades de las competencias, cualquiera sea la competencia que usted esté trabajando. Si yo sigo en el proceso, lo que tendría que hacer es identificar actuaciones en el propio estándar, vincularlo con la situación significativa tomando como referente principal las actuaciones que identifican el estándar, elaborar, formular los criterios de evaluación. Pero los criterios de evaluación tendrían que tener dos momentos. Uno, relacionado con el estándar y el complemento, la situación significativa. Ahí hay un segundo elemento. Entonces, ¿el criterio de evaluación responde al estándar de aprendizaje? Sí. ¿El estándar de aprendizaje es el referente central para formularse los criterios de evaluación? Sí. ¿Los criterios de evaluación están en relación con las capacidades? Sí. Pero para formularlos y situarlos dentro de la planificación que yo realizo, tienen que estar vinculados con la situación significativa que es generadora de esa planificación que yo estoy planteando. Por eso tengo que tener criterios de evaluación cada vez
más vinculado con el estándar, pero complementado con la situación significativa o la situación problemática, según sea el caso, que estoy yo desarrollando en mi planificación curricular. De esa manera voy a llevar hacia criterios cada vez mucho más claros y más precisos que me van a ayudar. Veamos entonces ahora, ya desde un aspecto más práctico, hacia dónde voy. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, vamos a mirar. No encuentro todavía preguntas en el chat de Zoom. Perfecto, si los hubiera, me lo pueden ir pasando por el chat de Zoom, por favor, que luego los puedo ir revisando, ¿ya? Bien, veamos entonces, ¿ya? Respecto a los criterios de evaluación, si uno revisa los criterios de evaluación que se formula el propio Ministerio de Educación en los diferentes programas de formación o en las asistencias técnicas que va proporcionando a los colegas especialistas de UGEL o a los docentes en los programas de formación, vamos a ver que mm, no hay criterios de evaluación estandarizados, homogéneos, con las mismas características. No hay. Lo que encontramos es una diversidad, una dispersión de criterios de evaluación, todos con características distintas y diferentes. Y creo que eso también es adecuado en el sentido que los criterios de evaluación responden a las competencias y que las competencias tienen sus propias particularidades y sus propias características y por ende no podrían ser desarrollados con criterios de evaluación estructurados, homogéneos, amarrados sobre una misma estructura que no necesariamente permita, pues, trabajar esa competencia que uno está buscando desarrollar. Y entonces, pero hemos encontrado algunos aspectos que son claves, que son reiterativos, que son recurrentes en los criterios de evaluación que se formula nuestro propio Ministerio de Educación. Esta es una imagen que la he presentado N veces y que la sigo presentando porque creo que hasta el momento es lo que mejor refleja lo que tenemos a nivel de formación docente desde el Ministerio de Educación. A ver, los criterios de evaluación, todos ellos nos presentan habilidades, todos. Vamos a ver ya. La competencia indica que se deben movilizar todas las capacidades de forma articulada, pero ahora nos indican que no es necesario movilizarlas todas. ¿Cómo salir de esta paradoja? Se requiere mayor explicación al respecto. Es justo lo que yo les decía. Si leemos de manera literal, gracias maestro o maestra que ha hecho la pregunta, ¿ya? Acá, miren, dice, ser competente es usar las capacidades combinadamente ante situaciones nuevas, ¿ya? Luego dice, la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito. Y estoy de acuerdo con eso. Pero esta lectura literal de las cosas, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a la idea de que entonces todas las sesiones de aprendizaje deben movilizar todas las capacidades de la competencia. Todas las capacidades de la competencia. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos lleva una lectura literal de esto? De que si yo tengo 8 sesiones planificadas en mi unidad didáctica, la primera sesión que estoy iniciando tiene que movilizar todas las capacidades de la competencia. La segunda también, la tercera también, la cuarta también, la quinta también, la sexta también, la séptima también y la última también. Todas movilizan todas las capacidades de la competencia. Particularmente creo que esa es una lectura errónea. Lo que me pide es que yo debo utilizar, sí, de manera combinada, de manera articulada, todas las capacidades de la competencia. Yo no digo que no, no estoy diciendo que no. Lo que yo digo es que si yo tengo aquí 8 sesiones, tengo 8 sesiones de aprendizaje, tengo que lograr. En algún momento, vamos a suponer que estoy trabajando la competencia construye interpretaciones históricas, ¿ya? Trabajando competencia construye interpretaciones históricas. Tengo 3 capacidades.
¿A qué apunto yo? Apunto a que mis estudiantes estas tres capacidades lo utilicen de manera combinada en una situación concreta de aprendizaje. Perfecto. Implicaría que si yo parto de la premisa de la lectura literal de que tengo que movilizar combinadamente todas las capacidades de la competencia, desde la primera hasta la octava sesión, todas movilizan todas. Yo parto de la premisa inversa. Yo necesito construir un andamiaje para que el estudiante pueda movilizar todas las capacidades de la competencia de una manera articulada. Por ende, entonces, yo tendré, cierto, algunas capacidades que se oriente al manejo de fuente. En la misma sesión, disculpe, voy a hablar de la comprensión del tiempo histórico y en la misma sesión el estudiante me elaborará, me formulará una explicación del proceso histórico que he investigado. Pero no implica eso que todas mis sesiones deben de movilizar todas las capacidades combinadamente en todas las sesiones. Yo puedo trabajar una primera sesión donde solo voy a hacer el análisis de las fuentes. Es más, voy a ver y verificar la validez de la fuente. Estoy trabajando solo fuentes. Y en la siguiente sesión, aprovechando que he trabajado fuentes y la validez de las fuentes, vuelvo a tocar el tema de la fuente, comienzo a hablar de algunos procesos que tienen que ver con la comprensión del tiempo histórico, como son los cambios y las permanencias. Y es más, posiblemente mis estudiantes tienen problemas para poder diferenciar estas categorías temporales, como es el cambio y la permanencia, y solo trabajo una sesión dedicada al cambio y la permanencia, para que puedan comprender a través de ejercicios y procesos cada vez más dirigidos qué es un cambio y qué es una permanencia en un proceso histórico que estamos desarrollando. Y solo estoy trabajando la competencia, comprende el tiempo y la capacidad, disculpe, comprende el tiempo histórico. Iré avanzando en las sesiones y de construyendo mayor complejidad. Fuentes, aplicaciones, análisis de esas fuentes, fuentes, tiempo histórico, fuentes, tiempo histórico, explicaciones, fuentes, tiempo histórico y explicaciones. Construyo el andamiaje, construyo esa complejidad a la cual quiero llegar, pero eso no ha implicado que todas mis sesiones movilizan todas las capacidades de la competencia. Y entonces la paradoja que yo he llevado al maestro es que sí, estoy totalmente convencido que para el desarrollo de la competencia yo tengo que movilizar combinadamente todas las capacidades de la competencia, sí, estoy convencido de eso, pero no lo hago en todas las sesiones, construyo el andamiaje, construyo los elementos base para que en algún momento llegue el estudiante a ese nivel de complejidad, yo pueda ahí sí establecer el nivel de logro de la competencia del estudiante. Y ahí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo ya por la pregunta, maestro, parto de la premisa de que todas las sesiones de aprendizaje movilizan todas las capacidades de la competencia, entonces, ¿qué sucede? Todas las sesiones pueden ser calificadas, ¿sí? Porque supuestamente digo, todas las sesiones movilizan combinadamente todas las capacidades de la competencia. Por ende, lo que elabore el estudiante, lo que produzca el estudiante, lo que actúe el estudiante, me da referencia sobre un nivel de desarrollo de la competencia y no es así. Por eso es que estamos llenos de calificaciones y los maestros siguen calificando cualquier acción del estudiante. Yo tengo que ver en qué momento hay una actuación compleja, donde el estudiante utiliza de manera consciente todas las capacidades de manera combinada para esa actuación compleja, para ese producto complejo. Y a eso iba yo lo que le señalaba. Hagamos el análisis del currículo y partamos de esas premisas, ¿no? Muy bien. Les decía entonces que cuando estábamos hablando de los criterios de evaluación, siempre vamos a encontrar una habilidad. Esa habilidad normalmente
está muy relacionada con el estándar de aprendizaje y establece de alguna manera un nivel de complejidad. No toda la complejidad, porque la habilidad no necesariamente establece complejidad de manera total para ese criterio. Hay condiciones que dan complejidad al criterio de evaluación. Un segundo elemento que encontramos de manera recurrente es el contenido, el tema, si quieren decirle así, de trabajo que van a desarrollar en esa unidad de aprendizaje. Un tercero, que a mí me parece muy importante, es la condición vinculada al estándar de aprendizaje, la actuación que el estándar me está pidiendo. Es una condición cualitativa que se le requiere al estudiante en el desarrollo de lo que va aprendiendo. Pero también es cierto que algunos criterios de evaluación presentan la finalidad, señalando para qué se está desarrollando dicho aprendizaje. Y hay otros que proyectan la actuación compleja del estudiante, el producto o actuación. Y entonces hemos encontrado 5 aspectos claves, de los cuales normalmente se presentan 3 de manera conjunta, combinada, ¿no? Y en algunos casos 4. He encontrado muy pocos casos donde los 5 aspectos están presentes en un mismo criterio. Veamos algunos de ellos, ¿ya? Lo que me da el estándar. El estándar de aprendizaje me muestra la habilidad, me muestra la condición cualitativa. La actuación que me presenta el estándar está en relación justamente a esa habilidad y a esa condición. Aquí está la actuación que el estándar me está señalando, me está pidiendo para el estudiante respecto a la competencia. Pero la situación significativa me proporciona otra información. La situación significativa me da pie al contenido que yo deseo trabajar, al conocimiento, al tema, si quieren decirle así, que voy a trabajar en esa unidad de aprendizaje, en esa unidad didáctica. En algunos casos también la finalidad de lo que quiero lograr yo, y en otros está muy vinculado al producto o a la actuación compleja. También es cierto que me va a dar elementos para plantear la condición cualitativa del criterio de evaluación. Ahí tenemos entonces los 5 aspectos y de dónde proviene. Siempre mi referente principal va a ser el estándar de aprendizaje. Veamos aquí. También me han dicho lo mismo, ¿ya? Que depende del área, dice, y que moviliza todas las competencias en una sesión, moviliza, dice, ¿ya? Miren lo que dice, ¿ya? ¿No cree que depende también de las áreas? El área de comunicación moviliza todas las competencias en una sesión. Ahí yo tengo una gran discusión permanente con los colegas de comunicación. Una cosa es movilizar las competencias y otra cosa es desarrollar las competencias. Imaginemos a un estudiante, a un niño, una niña, 11 años de edad, su mamá le va a pedir que vaya al mercado y en esa experiencia de ir al mercado va a movilizar las competencias, ¿sí? Porque el niño o la niña va a leer los carteles, le ha pedido a la mamá que vaya a comprar determinadas cosas, el niño va a leer carteles, ahí están los carteles, los productos, tipo de productos, los precios de los productos. Está leyendo, ¿sí? Y está comprendiendo lo que lee, ¿sí? Está comprendiendo que tiene determinados productos y que necesita comprar ese producto. Y también se comunica con la casera del mercado. Le pide un cuarto de kilo de tal cosa, medio kilo del otro, un kilo de aquello, ¿no? Y si es que tiene dudas sobre lo que le está cobrando, va a agarrar un papel y va a escribir el producto y los precios que tiene cada producto y al final va a tener una cuenta completa. Profesor Julio, todas las sesiones se movilizan todas las capacidades. Quería, disculpen, todas las competencias de comunicación, como me dicen acá el maestro que ha hecho la pregunta. Una cosa es movilizar todas las competencias y otra cosa es desarrollarlas. Y para desarrollarlas tiene que ser consciente. El maestro o la maestra tiene que haber preparado condiciones para su desarrollo. Bajo la premisa de que comunicación moviliza todas las competencias en una sola sesión, y por ende, ojo, miren ahí el atrevimiento, porque ahí discúlpenme, pero ese sí es un gran atrevimiento. Si yo digo que movilizo y estoy desplegando todas las competencias de comunicación
en una sola sesión, se comunica, lee y escribe, todas ellas están ahí insertadas, yo estaría diciendo también que movilizo 13 capacidades, ¿sí? Porque la competencia se comunica tiene 6 capacidades, la competencia escribe tiene 4 y la competencia lee tiene 3. Y entonces la pregunta es, en una sesión de aprendizaje, en una sesión de aprendizaje, un estudiante puede movilizar 13 capacidades, combinadamente las va a utilizar las 13 capacidades. No estaremos confundiendo el desarrollo de la competencia con simples acciones cotidianas, comunes, del hablar, de conversar, de escribir, con el desarrollo de la competencia. ¿Puede una sesión de aprendizaje que el estudiante movilice combinadamente 13 capacidades? Yo creo que no. Yo creo que no. Y ahí viene un problema, porque como los maestros de comunicación parten de esta falsa premisa de que se movilizan todas las competencias en una sola sesión, y entonces relegan la competencia se comunica al simple acto de hablar, al simple acto de exponer, y me lo han dicho a mí. Yo le digo, maestro, ¿y cuándo usted planifica sesiones conscientes, planificadas, estructuradas y organizadas para desarrollar la competencia se comunica? No, profesor, me dice, no hay necesidad. Yo la competencia se comunica, lo miro, lo evalúo al momento de la exposición. Cuando expongan los estudiantes, ahí voy a ver la competencia se comunica. ¿Qué va a haber? El error, la falta, la dificultad. No ha desarrollado ninguna sesión estructurada, organizada, planificada para que el estudiante conscientemente desarrolle la competencia, movilice las capacidades, las 6 capacidades de esa competencia. Por eso es que llegamos a quinto año de secundaria con estudiantes que no saben exponer, pero que tienen A en la competencia se comunica. Yo ahí lo único que haría es llevarlos a la reflexión. Reflexionemos. ¿Cuántos años tenemos bajo esta lógica de que todas las competencias de comunicación se movilizan en una sola sesión? ¿Y qué hemos logrado? Si tienen éxito, si sus escuelas no siguen con el mismo diagnóstico de siempre, que los estudiantes no pueden, no tienen hábito lector, que los estudiantes no logran desarrollar una comprensión inferencial, una comprensión crítica de los textos, que los estudiantes no pueden o tienen limitaciones para poder redactar textos complejos de manera libre y autónoma, utilizando todos los elementos, recursos ortográficos, gramaticales. Si siguen con ese diagnóstico, ¿por qué seguimos con la misma idea? ¿Por qué no cambiamos? Entonces ahí yo creo que hay que preguntarnos, de verdad, si estamos haciendo bien y si no es momento de repensar lo que ya estamos construyendo como algo común, como algo permanente, como algo cotidiano. Creo que por ahí tenemos que ir. Creo que una labor de la semana de trabajo colegiado en todas las escuelas es darle el 80% del peso del trabajo colegiado a la parte pedagógica, la discusión pedagógica, analizar la competencia en toda su amplitud, analizar las capacidades y cómo se pueden movilizar de manera articulada y vincularlo con el estándar de aprendizaje. Si todas las escuelas a nivel nacional haríamos eso, lograríamos de verdad grandes avances. Por ahí nos falta. Muchas veces las escuelas, la semana de gestión, lo tienden a el 60-70% a un trabajo administrativo, a un trabajo más burocrático, y solo un 30% al trabajo pedagógico, ¿no? Eso me pasa, yo también estoy en una escuela y siento que en mi institución educativa la semana de gestión termina siendo una semana de planificación institucional más que una semana de discusión pedagógica. Pero bueno, seguro es parte de la necesidad también de la institución, ¿no? No digo que esté mal, digo que es parte de la planificación, pero hay que revertir estos procesos, si no vamos a seguir con mitologías, con mitos, con creencias que no nos están ayudando y que no estamos avanzando y que todos los años terminamos con el mismo diagnóstico. Todos los años en comunicación, las escuelas terminan con el mismo diagnóstico. Lean el diagnóstico de noviembre, diciembre del año pasado respecto a comunicación y matemática
y van a ver que es muy parecido al diagnóstico que va a aparecer entre noviembre y diciembre de este año. Porque tenemos que rupturar, tenemos que romper, ¿no? Bueno, vemos entonces cuando estamos elaborando un criterio de evaluación, analicemos un criterio, acá está, propone normas o acuerdos de convivencia para la actividad del vuelo de las cometas. Este de acá es de inicial, o los primeros grados de primaria, si no recuerdo mal. Me dice que el estudiante va a proponer, que es la habilidad, propone. ¿Cosa va a proponer? Va a proponer normas o acuerdos de convivencia, que es el contenido, el conocimiento que queremos desarrollar en ellos, y presenta la finalidad. Dice para la actividad del vuelo de las cometas. Que implica que las normas o acuerdos que va a proponer el estudiante van a servir para la actividad del vuelo de las cometas. Y si sigo, dice, interactúa con sus compañeros respetando los acuerdos o normas propuestas para realizar la actividad del vuelo de las cometas. Nuevamente aquí más bien ya no propone, no va a interactuar. El estudiante tiene que interactuar. ¿Con quiénes? Con sus compañeros. ¿Cuál es la condición de esa interacción? Que tiene que respetar los acuerdos o normas que ha propuesto y nuevamente nos presenta una finalidad para realizar la actividad del vuelo de las cometas. Entonces, ¿qué estoy encontrando aquí? Primero, que tengo una habilidad. Segundo, que tengo un contenido. Tercero, que tengo una finalidad. En el siguiente, en cambio, tengo una habilidad, tengo una condición y tengo una finalidad. Sigo con el otro y este de acá, ojo, es un criterio de evaluación utilizado en la asistencia técnica de este año por la Dirección de Educación Secundaria. Se tiene técnica articulada, evaluación formativa y su relación con la planificación curricular. Si no me equivoco, en junio de este año lo ha utilizado la DES, la Dirección de Educación Secundaria. Y miren lo que nos propone en este criterio de evaluación, que es un poquito más complejo, más estructurado, dice, ¿no? Utiliza las convenciones temporales para explicar la importancia de los factores que influyeron en la organización social y económica del Tahuantinsuyo, considerando los aspectos que cambian y los que permanecen. Entonces, ¿cuál es la habilidad que me pide que utilice? Cosa voy a utilizar convenciones temporales, que viene a ser el contenido de trabajo que seguro el maestro va a desarrollar. El estudiante tiene que comprender, ojo, que es una convención temporal. El otro contenido es la organización social y económica del Tahuantinsuyo. Organización social y económica del Tahuantinsuyo. Entonces, tengo que utilizar convenciones temporales y a la vez mi conocimiento sobre la organización social y económica del Tahuantinsuyo. ¿Para qué? Y ahí viene la finalidad. Para explicar la importancia de los factores que influyeron en esta organización. Entonces, hasta aquí tengo una habilidad que se utiliza, tengo un contenido que son las convenciones temporales y la organización social y económica del Tahuantinsuyo, y tengo una finalidad que es explicar la importancia de esos factores que influyeron. Pero a la vez coloca una condición. Dice que este uso de convenciones temporales de la organización social y económica del Tahuantinsuyo y cómo se explica la importancia de esos factores, tiene que considerar, viene la condición, los aspectos que cambian y permanecen. Es decir, tiene que utilizar dos categorías temporales, cambios y permanencia. Y entonces, si vemos aquí, tenemos un criterio de evaluación mucho más complejo, ¿ya? Más articulado, más integrado, se quiere decir, donde hay una habilidad y un contenido y una finalidad y una condición. Profesor Julio, pero es diferente al que nos ha presentado acá adelante, sí, y es lo que yo le señalaba, ¿no? No he encontrado una estructura uniforme, sino más bien estructuras que van difiriendo dependiendo de la competencia que está trabajando. Veamos otra, dice. Habilidad. Establece relaciones entre los factores que influyeron en la organización económica y social inca y aquellos que influyen en la organización social y económica actual. ¿Qué tengo que establecer? Tengo que establecer relaciones entre los factores que influyen en la organización económica y social incaica y también cómo influyen en la organización social y económica actual. Entonces, tengo también una habilidad, un contenido y una condición. Difiere el anterior, pero siempre, lo que siempre está haciendo, esto de acá también es parte del MINEDO, de la Dirección de Educación Secundaria,
Y miren qué dice, ¿ah? Elabora explicaciones históricas en las que clasifica los factores que influyeron en la organización social y económica del Tahuantinsuyo. Para ello utiliza conceptos relacionados a la sociedad, la política y la economía incaica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elaborar explicaciones. ¿Sobre qué van a ser mis explicaciones? Sobre la organización social y económica del Tahuantinsuyo. Pero hay dos condiciones. Tengo que clasificar los factores que influyeron en esa organización y a la vez tengo que utilizar conceptos relacionados a la sociedad, la política y la economía. Y entonces tengo yo criterios de evaluación que nos muestran una habilidad, un contenido, una condición, criterios de evaluación que nos muestran habilidad, contenido, condición, habilidad, contenido, finalidad, condición, habilidad, condición, finalidad, habilidad, contenido, finalidad. Algunos le dicen, profesor Julio, pero ¿por qué hace ese tipo de análisis? No ayuda mucho. Porque yo quiero que vean cómo está estructurado, cómo está formulado un criterio de evaluación. Sigo pensando y sigo planteando que el referente central es el estándar, sí, pero hay ciertos elementos que deberían estar presentes en los criterios de evaluación y justamente eso me ayuda el análisis de otros criterios, ¿no? Se han ido formulando. ¿Los desempeños ayudan a elaborar los criterios de evaluación o son solo ejemplos? Los desempeños son ejemplos, son ilustraciones y yo creo que cada vez más hay que alejarnos y separarnos de los desempeños. Me van a decir, profesor Julio, pero los desempeños están en el programa curricular y están en base a una resolución viceministerial, por lo tanto son oficiales y están siendo formulados por el Ministerio de Educación, pero el propio currículo nos dice que los desempeños son ilustraciones y que están en los programas curriculares para ayudar, para orientar a los docentes. Solo para eso. Nosotros no desarrollamos desempeños y ahí hay un problema. El problema está en que nosotros, y digo nosotros porque fui parte de ese proceso, el propio Minedu, en algún momento cometimos errores. Y tenemos que reconocerlo. He sido parte de los equipos que ha cometido el error de llevar a los maestros al uso permanente de los desempeños y a enseñarles a precisar desempeños. Y ese elemento, eso que construimos en el año 2017, 2018, 2019, en los programas de formación, no lo hemos desestructurado. Desde el Ministerio de Educación no nos hemos atrevido a pedir disculpas y a decirle, maestros, nos equivocamos. Estas cartillas de planificación del 2017 y 2019 fueron un error, nos hemos equivocado, esto que le hemos enseñado de precisar desempeños no va y no debemos utilizarlo. Vayamos a la RDM 094, la RDM 048 y al currículo nacional y elaboremos y formulemos criterios de evaluación de los estándares de aprendizaje. Los desempeños son ejemplos, por lo tanto, si lo usan o no lo usan, no pasaría nada. Dice, quizás el asunto tenga que ver con la didáctica en el aula. ¿Cómo se desarrollan las competencias didácticamente en el aula? ¿Por sesiones o hay otras maneras didácticas de desarrollar las competencias? Allá. Es que en ese caso, nuevamente caemos en otra construcción, en un constructo formulado desde la buena intención, pero que también fue un error. Sí. Y me van a decir, profesor Julio, usted ha venido aquí a asumir un conjunto de errores que no necesariamente son míos, pero están ahí. Construimos también la idea errónea de que existen procesos didácticos homogéneos, permanentes, que todos los días son los mismos. En algún momento determinado, posiblemente ayudó en algo, pero nos llevó a un terrible error, a convertir las sesiones en sesiones aburridas que todos los días dicen lo mismo, tienen la misma estrategia didáctica. Y entonces, yo no creo que tengamos que ir hacia la didáctica del desarrollo de la competencia. Yo creo que más bien hay que trabajar la competencia de la didáctica de la ciencia que se está trabajando. Si yo estoy trabajando la competencia construye interpretaciones históricas, me estoy refiriendo a la ciencia histórica.
Y la ciencia histórica tiene una didáctica que yo la puedo aplicar en una sesión de aprendizaje y que no necesariamente todos esos famosos procesos didácticos se desarrollan en un solo día también, porque depende de mi necesidad, depende de mi intencionalidad pedagógica. Dice, cuando un estudiante redacta cualquier texto en las primeras sesiones, ¿acaso no moviliza recursos o capacidades? Por supuesto que sí. ¿Lo hace por partecitas? No. Sucede que aún nuestros colegas creen que desarrollar una competencia es partir de cero, en cada unidad didáctica, olvidándose de la trayectoria de cada estudiante. Permítame leer. Olvidándose de la trayectoria de cada estudiante. En el CNE bien claro señala que es un aula se puede encontrar diversos niveles de aprendizaje, y así es, niveles de competencia. Pero se entiende que la competencia es adquirida y por ello se insiste en desintegrar las sesiones por desempeño y capacidad. La competencia no se adquiere necesariamente, sino que hay niveles de logro de la competencia que cada vez se van haciendo más complejas. Y sí, creo que estamos desintegrando la competencia por desempeño, por capacidad. No necesariamente, creo que sí hay que comenzar a comprender que hay procesos que van cambiando, van modificando. O sea, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que yo tengo, y vuelvo a comunicación, porque es un poco lo que me está planteando en esta consulta. Vamos a suponer que el estudiante ha construido un texto narrativo de una manera muy interesante, ha logrado el nivel que yo esperaba, ha cumplido con los criterios de evaluación que me he propuesto, por lo tanto tiene un nivel de logro respecto a la competencia. Y después de que me construyó un texto narrativo, ahora voy a pasar yo más bien a un texto argumentativo, ¿ya? Que es de otra complejidad, que tiene otra estructura textual. Y entonces yo digo, yo paso directo a construir el texto argumentativo o voy a trabajar más bien de repente mis primeras sesiones sobre la estructura de texto y no necesariamente me voy a escribir algo. No necesariamente me voy a escribir algo. Y en la siguiente sesión, como es un texto argumentativo, tengo que trabajar con ellos seguro algún tema de la realidad social que va a ser parte de mi texto argumentativo. Y no estoy trabajando todavía el texto. Y en la siguiente sesión, seguro, le enseñaría al estudiante a estructuras y a formas de cómo organizar el texto argumentativo y a los diferentes tipos y modelos que se utiliza y a los conectores que voy a utilizar desde una tesis, una afirmación, hasta los argumentos que construyo y cómo esos argumentos se van relacionando de párrafo con párrafo, que son diferentes a un texto narrativo. Y entonces, si bien es cierto, tiene niveles de logro de una competencia, cada vez se va haciendo más complejo. Entonces, insisto en que desde mi punto de vista no puedo partir de la premisa de que todas las sesiones, en todos los momentos, me movilizan todas las capacidades. Yo creo que tengo que responder a la necesidad de aprendizaje del estudiante y en algún momento, pues, comenzaré a trabajar aspectos concretos que yo necesito trabajar. Si yo necesito trabajar solo una capacidad en una sesión, no tiene nada de malo. ¿Por qué estaría mal? Estaría mal si me quedo en eso. Si me quedo que todas mis sesiones trabajan fragmentadamente cada capacidad, ahí está mal. Pero si yo construyo la complejidad y voy movilizando una, dos, tres, cuatro y hasta el final movilizo todas en conjunto, eso es lo que yo quiero. Y no está mal. Me está presentando un conjunto de criterios aquí y me pregunta, ¿estos son criterios? ¿Obtiene información explícita y relevante que se encuentra dentro de los párrafos? En cierta manera sí, pero no hay todavía la condición. Distingue una información de otra información semejante en diversos tipos de textos con o sin ilustraciones. Sí, pero está señalando, yo más bien siento ahí que está buscando un desempeño y como les digo, no encuentro cómo se vincula con alguna situación concreta que esté planificando el maestro o la maestra. Y entonces permítanme llegar en estos criterios que yo les estoy planteando aquí. Sí creo que en este caso, y coincido con lo que dice la ADES, tiene que estar vinculado a una situación de planificación.
Entonces aquí tengo las habilidades y tengo un contenido. ¿Y ese contenido de dónde viene? No viene del desempeño, no. Tiene que venir de la situación significativa que estoy proponiendo, que estoy armando, que estoy construyendo. Muy bien. Voy a intentar avanzar, ¿ya? Veamos ahora criterios de evaluación dentro de lo que es primaria. Solo un punto y después me paso inmediatamente a secundaria. Siempre parto para elaborar el criterio, no lo elaboro en vacío fuera de la planificación, que es algo que lo señalo siempre con los maestros y maestras. Es decir, yo no puedo elaborar los criterios de evaluación fuera de la planificación que estoy trabajando. Entonces tengo una unidad de aprendizaje, valoramos y difundimos los alimentos que se producen en nuestra comunidad, sexto grado de primaria, ciclo quinto, hay una situación significativa, pero paso a lo que les he planteado a ustedes. Voy a analizar el estándar de aprendizaje en relación con las capacidades y la competencia. Estoy en la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Muy bien. Como estoy trabajando con sexto grado, tengo el estándar de la competencia lee del ciclo 5. Y aquí están las capacidades de la competencia lee. Obtiene información del texto escrito, infiere, interpreta, reflexiona y evalúa. Son las tres capacidades de la competencia lee. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizar el estándar y establecer una relación, un vínculo de algunos aspectos del estándar que se vinculan con las capacidades de la competencia. Y aquí tengo la capacidad de información, está vinculado con leer diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Obtiene información, integra datos, están en distintas partes del texto, realiza inferencias locales. ¿Ya? A partir de información explícita e implícita. Acá el color no me ayuda. Luego dice, infiere e interpreta información del texto. Interprete el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Muy bien. Otra capacidad, reflexiona y evalúa la forma y el contenido y contexto del texto. Y el estándar dice, reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y el contexto sociocultural. ¿Qué voy a hacer? Dice, en el primer paso, entonces, yo analizo el estándar en relación con las capacidades y la competencia, y eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces tengo tres bloques del estándar que se vinculan con las tres capacidades, cada uno con cada una de las capacidades que están de la competencia ley. Luego voy a identificar las actuaciones del estándar. El estándar mismo me está proporcionando actuaciones que yo espero que el estudiante los despliegue cuando voy a trabajar con él. Y entonces, por ejemplo, lee diversos tipos de textos con variados elementos complejos en su estructura y vocabulario variado, obtiene información, integra datos, actuaciones que estoy encontrando ahí, realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita, infiere, interpreta el texto considerando información relevante y complementaria, y en el otro lado, reflexiona sobre aspectos variados del texto y evalúa el uso del lenguaje. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Primero analizo el estándar desde las capacidades de la competencia y después identifico qué actuaciones me presenta el propio estándar. Hasta ahí no estoy escribiendo nada, no he redactado todavía nada. Es más, para algunos colegas, estas actuaciones ya podrían ser criterios de evaluación, pero particularmente, como les digo, lo que busco es ubicar a los criterios de evaluación dentro de la planificación. Y entonces voy a pasar a un tercer momento que es el análisis de la situación significativa que he propuesto, el reto, producto o actuación de la propia unidad didáctica. Sigo en la competencia leer diversos tipos de textos escritos y entonces estamos entre la situación significativa, dice en la institución educativa de La Pampa, el sitio de Cotahuasi, los estudiantes del sexto grado conversan en el recreo sobre el refrigerio que han traído cada uno. Juan les dice, yo tengo unas manzanas, los recogí en mi huerta y mi mamá lo puso en mi lonchera. Rosa le dice, mi mamá preparó una tortilla de quinoa, la quinoa también es de mi chacra.
pero le dice, yo tengo unas fresas, los he traído mi papá en Arequipa cuando vino de viaje. La profesora Inés, que ha estado muy atenta al diálogo de los estudiantes, les comenta que en Cotahuasi se producen diversos productos alimenticios, en tanto en su producción agrícola como en la crianza de animales y peces, pero que en algunos casos estos productos no son suficientes para equilibrar su dieta alimentaria y en otros casos no se conoce todo lo que produce su comunidad o el valor nutricional que tienen estos alimentos. Por ello les propone a los estudiantes investigar cómo podemos conocer y difundir el valor nutricional que tienen los alimentos que produce nuestra comunidad. ¿Qué rol juegan los ecosistemas de vida y las condiciones climáticas en la producción de los alimentos? Entonces, tengo ahí algunos elementos que están surgiendo de la situación significativa. ¿De qué vamos a hablar? De la producción de productos alimenticios, de la producción agrícola en mi comunidad, de la dieta alimentaria, del equilibrio de la dieta alimentaria, del valor nutricional de los alimentos, de las condiciones climáticas, de los ecosistemas de vidas, de la relación de las condiciones climáticas y ecosistemas de vida con la producción de alimentos, ya sea agrícola, crianza de animales o peces. Todos esos elementos son parte de mi situación significativa y son aquellos que van a darle vida a mis criterios de evaluación. Y entonces tengo aquí nuevamente la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, las capacidades obtiene información, infiere, interpreta información, reflexiona y evalúa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Del estándar, de las actuaciones que he identificado en el estándar, voy a bajar algunas de ellas. Y entonces, nosotros vemos aquí, cuando he desglosado las actuaciones del estándar, he identificado 6. Lee diversos tipos, obtiene información, integra datos, realiza inferencias, interpreta el texto, reflexiona, evalúa. En cambio aquí solo estoy planteando utilizar 3 de ellos y no los 6. ¿Por qué? Porque mínimamente yo tengo que tener un criterio de evaluación por cada capacidad. ¿Por qué? Porque yo busco que en algún momento el estudiante utilice de manera combinada todas las capacidades de la competencia. Por ende, los criterios de evaluación van a movilizarse de manera articulada en algún momento de las sesiones de aprendizaje y me van a llevar a esa producción o actuación compleja del estudiante. Entonces, he colocado aquí, obtiene información, integra datos que están en distintas partes del texto, realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita, evalúa el uso del lenguaje y la intención de los recursos textuales y el efecto del texto. Tengo mi situación significativa, ya hemos identificado que mi situación significativa habla de producción de productos alimenticios, habla de dieta alimentaria, de valor nutricional, de cómo difundir y conocer ese valor nutricional de los alimentos. Y entonces, estos elementos me van a servir como elementos complementarios. Elaboro mi criterio de evaluación y dice, obtiene información explícita que están en distintas partes del texto, reconociendo el valor nutricional de los alimentos. Entonces, estoy construyendo, estoy formulando mi criterio de evaluación en relación con el estándar, que es mi referente principal, y complementado con la situación significativa. Voy a otro. Dice, realizas inferencias sobre el valor nutricional de los alimentos a partir de información explícita e implícita que encuentre en los textos. Nuevamente, mi referente principal es el estándar, pero lo complemento con la situación significativa. Voy a otro criterio, dice, evalúa la intención de las imágenes, descripciones y puntuaciones en los textos que lees sobre el valor nutricional de los alimentos. Entonces, estoy nuevamente aquí trabajando, ¿no? Al estándar como un referente principal, pero la situación significativa está complementando la elaboración de mi criterio de evaluación. ¿De qué me va a servir esto? Me va a servir entonces que yo tengo criterios de evaluación que están situados, que están relacionados con la unidad de aprendizaje y que por lo tanto me está llevando hacia las sesiones de aprendizaje y qué es lo que yo voy a ir desplegando hasta llegar a movilizar de manera combinada y de manera articulada todas las capacidades de la competencia. Todas ellas las voy a llevar y aquí
las voy a poder desarrollar. Muy bien, vayamos a un ejemplo más en lo que es ciencia y tecnología secundaria. Sigo el mismo procedimiento, el mismo proceso, analizo el estándar, en este caso estoy es una competencia de ciencia y tecnología, la competencia indaga, ¿ya? Aquí está el estándar, aquí están las capacidades, problematiza, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos, evalúa y comunica. De igual manera, el estándar me permite a mí, me permite a mí, el estándar me permite vincularlo con cada una de las capacidades de la competencia indaga. Por eso es que estamos encontrando aquí cinco colores. Cinco colores, cinco capacidades. Tengo que analizar el estándar entonces desde esas cinco capacidades de la competencia indaga. Las estoy identificando con claridad. ¿Qué hago luego? Simplemente identificar las actuaciones que me presenta el estándar. Todas las actuaciones que me presenta el estándar las he identificado aquí y está claramente establecido. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Tener un elemento, un aspecto de vínculo con el estándar de aprendizaje, que es el referente principal, y que lo voy a trasladar luego yo a la elaboración, a la formulación de mis criterios de evaluación. Por ejemplo, una de las actuaciones es a partir de preguntas. Otra, que plantea hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas. Y yo no lo consideraría. ¿Por qué? Porque no siempre todas las investigaciones tienen hipótesis. No necesariamente. Yo puedo también hacer indagaciones descriptivas en ciencia y tecnología. Y entonces puede ser que yo indague a partir de preguntas más que a partir de hipótesis que se propone el estudiante. Puedo elaborar un plan de observaciones o experimentos, argumento mi plan, utilizo principios científicos y objetivos para argumentar ese plan que estoy elaborando, realizo mediciones, comparaciones sistemáticas que evidencian la acción de diversos tipos de variables, analizo tendencias y relaciones de los datos, interpreto datos, formulo conclusiones, argumento conclusiones, evalúo la fiabilidad de los métodos, evalúo las interpretaciones de los resultados y la indagación. Entonces tengo aquí un abanico de actuaciones que el estándar me está presentando y que están en relación con cada una de las capacidades de la competencia indaga. ¿Y hacia dónde voy ahora? A analizar la situación significativa. La situación significativa que está vinculada a la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esta lógica que he construido aquí desde identificar las actuaciones que me presenta el estándar de aprendizaje, el análisis de la situación significativa, las voy a trasladar aquí a la elaboración, a la formulación de mis criterios de evaluación. Entonces tengo aquí cinco capacidades y me propongo utilizar cinco actuaciones del estándar. Y el estándar hasta acá indaga a partir con base de conocimientos científicos, observaciones previas, elabora el plan de observaciones, realiza mediciones, interpreta datos, formula conclusiones, evalúa la fiabilidad de los métodos. Y mi situación significativa está hablando de producción de diversos productos alimenticios, está hablando de las potencialidades que tienen los espacios naturales, está hablando de espacios naturales, está hablando de espacios aprovechables para producir alimentos, generar un biohuerto escolar, está hablando del conocimiento empírico de las potencialidades de los espacios naturales, está hablando del conocimiento científico, del conocimiento técnico de espacios naturales, del biohuerto escolar, de la implementación del biohuerto, de la seguridad alimentaria y de la protección del ambiente. Todos esos elementos que vienen a ser parte de la situación significativa deben llevarme hacia los criterios de evaluación. Mi referente principal es el estándar, las actuaciones del estándar. Y entonces dice, realiza preguntas de indagación
con base en conocimientos científicos y observaciones previas sobre las potencialidades del biohuerto en la seguridad alimentaria y protección del ambiente. Otro criterio, elabora el plan de observación para identificar y proponer alternativas de aprovechamiento de los espacios naturales y el biohuerto escolar. Registra datos a partir de la observación sistemática sobre las potencialidades del biohuerto y los espacios naturales en la seguridad alimentaria y protección del ambiente utilizando diversos tipos de variables. Interpreta los datos sobre las potencialidades del biohuerto y los espacios naturales con base en conocimientos científicos. Formula conclusiones para aprovechar las potencialidades del biohuerto y los espacios naturales en la seguridad alimentaria y protección del ambiente, fundamentándolo en los datos recogidos. Evalúa la fiabilidad de los métodos y procedimientos implementados en su investigación descriptiva. He hecho entonces, para formular los criterios de evaluación, he ido hacia las actuaciones del estándar vinculada con las capacidades de la competencia y los he complementado con la situación significativa. ¿Qué obtengo? Criterios de evaluación que están tomando como referente principal el estándar de aprendizaje, pero a la vez que se están complementando con la situación significativa. De esa manera, entonces, yo voy a trabajar los conocimientos del área sin ningún temor, porque necesito trabajar los conocimientos del área, los contenidos que nosotros le llamamos, pero están dentro de la situación significativa, no como un abanico, no como un campo temático que tengo que desarrollar de manera organizada, de manera ordenada, no. La situación significativa me propone, me plantea, me facilita la posibilidad de desarrollar esos conocimientos, esos contenidos y los criterios de evaluación los están recogiendo y por ende estos criterios de evaluación van a orientar entonces ahora sí un conjunto de sesiones que se van a articular unas con otras hasta llegar a un nivel de complejidad y me va a llevar a esos procesos. Acá tengo ya los criterios de evaluación en relación a las competencias, han sido concluidas. Pensaba yo también presentar algo relacionado al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pero no lo voy a hacer. Es algo que hemos trabajado hace muy poco con una institución educativa de Arequipa, la guía Padre Pérez Greñú, en uno de sus proyectos de innovación. Emociones en armonía, regulamos lo que sentimos a través de la música y así es que hemos planteado una situación significativa, hemos analizado el estándar desde la competencia, construye su identidad, la situación significativa y hemos formulado, hemos elaborado criterios de evaluación. ¿A dónde quería llegar yo, maestros, maestras? Que tenemos que analizar el estándar de aprendizaje, que es nuestro referente principal para formular los criterios de evaluación, pero que a la vez tengo que ser consciente que esos criterios de evaluación se sitúan en una planificación curricular y que esa planificación curricular me da a permitir a mí formular criterios de evaluación mucho más situados en la planificación, mucho más conducidos a la intencionalidad pedagógica del maestro en la planificación, y que esos mismos criterios de evaluación entonces me van a permitir a mí orientar la planificación, orientar la evaluación, orientar la retroalimentación, porque son criterios que se sitúan en el estándar, que tienen un nivel de complejidad respecto a la competencia, pero que a la vez están articulados con la situación significativa de la unidad didáctica o la situación problemática, y a partir de ello he formulado mis criterios que me van a acompañar en todas las sesiones de aprendizaje, ¿no? Muy bien, rapidito nomás voy a pasar ahora a lo que es el análisis de evidencia y conclusiones descriptivas, pero fundamentalmente mi reflexión va a ir más hacia qué pasa, qué sucede cuando la evidencia de aprendizaje no responde a la complejidad de la competencia. Y aquí viene la premisa de la cual partía. Partimos, muchos maestros creen, asumen que todas las sesiones de aprendizaje movilizan de manera articulada y combinada todas las capacidades. Por ende, por lo tanto, todas las sesiones nos van a llevar a evidencias de aprendizaje que me permitan evaluar la competencia. Y ahí yo tengo una duda. Yo tengo una duda si todos los productos o actuaciones
de todas las sesiones me llevan a la complejidad de la competencia. Si yo parto de la premisa, señalaba algún colega que preguntaba aquí, yo parto de la premisa que todas las sesiones de aprendizaje movilizan combinada y articuladamente todas las capacidades, entonces todas las sesiones, los productos o actuaciones reflejan un nivel de logro de la competencia. Y eso desde mi punto de vista es incorrecto. Eso no es así. Todas las sesiones no reflejan un nivel de logro de la competencia, sino más bien construyen condiciones para llegar a un nivel de complejidad. Por lo tanto, todas las evidencias de aprendizaje no necesariamente responden a un nivel de complejidad de la competencia. No todas las evidencias de aprendizaje me dan información relevante respecto al nivel de logro de desarrollo de la competencia por parte de los estudiantes. Me permiten sí hacer seguimiento, me permiten sí hacer retroalimentación, pero en el marco de lo que estoy construyendo y no necesariamente de un nivel de logro de la competencia. Muy bien, aquí tengo, por ejemplo, una unidad de aprendizaje, desigualdad, discriminación en la colonia, inicio de la República, cuarto grado de secundaria, ciencias sociales, capacidad de interpretar críticamente fuentes, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones históricas. Ahí tengo mis 3 criterios de evaluación, están bien formulados, contraste diversas fuentes históricas, explica los cambios y permanencias, sustenta una postura crítica ante el problema histórico. El producto es un esquema de análisis y organización de la información a través del uso de diversas fuentes, explicando cambios, permanencias y asumir una postura crítica respecto a las condiciones de desigualdad y discriminación de la población en el tránsito de la colonia a la República. Aquí tengo yo una rúbrica analítica referido a la competencia a construir interpretaciones históricas en relación a cada una de las capacidades de la competencia y que está tomando como referente para el nivel logrado, para los descriptores del nivel logrado, está tomando como su referencia los criterios de evaluación que se ha formulado el maestro o la maestra en esta unidad de aprendizaje. Ahí está. Entonces la rúbrica me está presentando el nivel en inicio, en proceso, logrado, destacado. Veamos ahora la evidencia. Entonces la evidencia de aprendizaje es un esquema, porque eso es lo que le ha pedido el maestro o la maestra. Y cuando analizamos la evidencia en todos los momentos se encuentra en el nivel de inicio. Pero profesor Julio, ¿por qué si ese esquema tiene información, tiene contenido? ¿Ah? Porque vemos qué aspiro yo en el nivel logrado. Digo, contrasta diversas fuentes históricas para explicar las condiciones de desigualdad y discriminación. Es decir, que yo tengo que contrastar fuentes históricas y encontrar cuáles son las diferencias en el análisis, en la percepción que tienen los investigadores respecto a las condiciones de desigualdad y discriminación. Por eso me dice contrasto fuentes. Tengo que contrastar fuentes. Tengo que contrastar entonces posiciones, punto de vista de los investigadores respecto a la desigualdad y discriminación. Y esas posiciones tienen que ser diferentes porque eso me está pidiendo que contraste fuentes. Y entonces voy a ver en este esquema, el estudiante contrasta fuentes, no llega a contrastar fuentes. ¿Qué llega a hacer? Identificar características y condiciones de desigualdad y discriminación. Solamente está en el nivel de inicio de la fuente, identificado características, condiciones de desigualdad y discriminación. No contrasta ninguna fuente. Si me voy al segundo descriptor de la rúbrica en el nivel logrado, dice, explica los cambios y permanencia, la desigualdad y la discriminación étnico-racial del paso de la colonia a la república a partir del contraste de fuentes diversas. Entonces tengo que explicar qué cambios y permanencias. Y si nuevamente voy aquí, el estudiante identifica cambios y permanencias, identifica algunas cosas que cambiaron o permanecieron en el contexto de la desigualdad y discriminación étnico-racial, pero no explica, no hay ninguna explicación, solo identifica. Por ende, nuevamente, nivel de inicio. Luego voy al tercer descriptor de la rúbrica. Sustenta, dice, una postura crítica ante el problema histórico, considerando las relaciones de continuidad
respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial de la colonia y la actualidad. Tengo que sustentar una postura crítica. La pregunta es si en un esquema yo puedo sustentar una postura crítica. Y en un esquema yo no puedo sustentar una postura crítica, pues. No puedo hacer eso. Este es mi esquema. No puedo sustentar. ¿Qué puedo hacer? A lo mucho, presentar una opinión. Respecto, sí, al tema de desigualdad, discriminación étnico-racial de la colonia de la actualidad, pero no estoy sustentando fundamentadamente una postura crítica. La pregunta entonces está, ¿de qué me sirvieron estos criterios de evaluación al momento de formularme el producto o la actuación compleja? ¿Lo tomé en cuenta? ¿El esquema era el producto adecuado para contrastar fuentes diversas, para explicar cambios y permanencias, para sustentar una postura crítica? ¿Era conveniente el esquema? Pese a que en la descripción, mira lo que dice, ¿eh? Un esquema con el análisis y organización de la información a través del uso. Hasta aquí, análisis y organización de la información, el esquema lo puede hacer. A través del uso y análisis de diversas fuentes, sí puede usar diversas fuentes para estructurar, organizar la información. Pero les dice, explica cambios y permanencias, asume una postura crítica. Esta segunda parte no la va a poder desplegar en un producto como es el esquema. Y aparte, está modificando la intención. ¿Por qué? Porque ese análisis y organización de la información no. Me pide que contraste diversas fuentes históricas. Contrastar, ni siquiera comparar, no, contrastar fuentes históricas. Si bien en la descripción del producto dice que explique cambios y permanencias y que asuma una postura crítica, difícil, creo yo, que un esquema pueda hacer eso. Y ahí viene el problema. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué sucede cuando la evidencia no refleja la competencia? ¿Problema el estudiante no comprendió la consigna del docente? ¿O problema el docente llevó al estudiante a un producto, a una actuación que no recoge todo lo que estaba haciendo? O tal vez, el docente en su intención, comillas, de movilizar, combinar y articuladamente todas las capacidades de la competencia, pues todavía no comprende la competencia y no comprende sus propios criterios de evaluación y lo que implica cada criterio de evaluación. Pero ahí está el estudiante. Si uno lo ve en el análisis desde la rúbrica, el estudiante está en inicio, en inicio, en inicio. Por lo tanto, en la conclusión descriptiva, yo diría, Nancy logra identificar características y condiciones de un proceso histórico, pero tiene dificultades para contrastar información y explicar dichos procesos. De igual manera, identifica algunos cambios y permanencia, pero tiene dificultades para explicarlos y sustentar su trabajo en fuentes históricas y asumir una postura sobre el proceso histórico analizado. ¿Por qué estoy haciendo esto y por qué está en azul y verde? Porque yo necesito señalar qué logra el estudiante. Y sí, logra identificar, pero no es el nivel que yo esperaba. Logra identificar algunos cambios y permanencias, solo identificarlos. ¿En qué está en proceso? ¿Qué dificultades tiene? No contrasta información, no explica dichos procesos, no los explica, no sustenta su trabajo en fuentes históricas, no fundamenta. Tiene limitaciones ahí, tiene dificultades allí. Y para esto estoy utilizando el estándar y estoy utilizando los criterios de evaluación y mi rúbrica analítica que me permite llevar a ese proceso del estudiante. Y por último, le doy la sugerencia. Sugiere contrastar diferentes fuentes históricas y la comprensión de categorías históricas como es el cambio y la permanencia para presentar la fundamentación de una posición argumentada. Pues, le sugiero esto, pero no sé si lo he trabajado.
Por eso el problema ahora, creo que a nivel nacional, es comprender la profundidad de la competencia, las implicancias de la competencia, la necesidad de formular criterios de evaluación en relación del estándar de aprendizaje, en la complejidad que nosotros queremos construir para el desarrollo de la competencia, y necesitamos necesariamente, pues, que el estudiante comprenda lo que le estamos pidiendo trabajar desde el primer inicio, pero también que los docentes lo comprendamos. Este es otro esquema. Le ha pedido como producto esquema, pero los criterios de evaluación nos llevan a otro tipo de actuación. Al final, solo nos quedamos en identificación y organización de la información, y ese es un problema a nivel nacional. Nos hemos quedado en el nivel de organización, de traslado de la información. El estudiante lee el texto y lo traslada a un esquema. El estudiante lee el texto y lo traslada a un mapa conceptual. El estudiante lee el texto y nos traslada a un cuadro. El estudiante lee el texto y lo traslada a un mapa mental, a una infografía. Ese es lo máximo que llegamos. No nos estamos acercando al nivel de complejidad de la competencia porque no estamos cambiando la mirada que tenemos de la construcción de la competencia, el desarrollo de la competencia, la movilización articulada de las capacidades. Por ahí va el problema, fundamentalmente. Reflexiones entonces en torno a la evaluación de competencias. ¿Los resultados obtenidos por los estudiantes son responsabilidad de ellos? ¿Solo y únicamente de ellos? ¿Qué responsabilidad tiene el docente en la comprensión de la competencia y los criterios de evaluación? ¿El producto o actuación solicitada es pertinente para el nivel de complejidad de la competencia? Se los dejo como reflexiones. Muy bien, muchísimas gracias. Espero haber coadyuvado en este proceso que se ha puesto la UGEL 4 para ir fortaleciendo competencias docentes, pero también para poner en el debate muchos temas que no estamos queriendo tocar de manera directa. Y seguro una invitación a nuestros propios colegas especialistas de UGEL y colegas especialistas del Minedo. Es momento, es hora de atender muchas cosas que hemos dejado construidas y que se lo hemos dejado a los docentes para que ellos deconstruyan y vuelvan a reinterpretar a la manera que puedan. Creo que hay que desmitificar muchos elementos y para eso los programas de formación deberían de servir. Muy agradecidos, muy amables por su atención. Muchísimas gracias, maestro Julio Acuña Montañez. Y bien, de parte de la dirección de la UGEL 04 y de la jefatura de AGEBRE, nuestro agradecimiento asimismo a todos los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia de las diferentes regiones del Perú. Y veía también los conectados que nos siguen de algunos países vecinos nuestros, lo cual para nosotros es bastante meritorio el realizar este tipo de actividades. El día de hoy que se ha abordado estos temas sobre los criterios de evaluación y las conclusiones descriptivas. Seguramente todavía hay algunos temas para el debate, pero este tipo de eventos justamente nos permiten ir clarificando algunas situaciones para poder seguir trabajando en bien de nuestros estudiantes. Asimismo, también invitarles para el día de mañana a la misma hora, 7 de la noche, al cuarto día del segundo Seminario Pedagógico Nacional 2025, organizado por la UGEL 04 de Lima Metropolitana. Muchísimas gracias a todos y hasta el día de mañana. Gracias, muy amables. Un honor estar con ustedes. Hasta la próxima.